Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, el centro regional decano de todos los que hay dispersos por el mundo, españoles me refiero. No sé si los chinos los tienen de más longevidad, pero creo que, bueno, esto naturalmente es un acto al que yo esperaba más asistencia. Se ve que sabemos suficiente o creemos que esto podría no ser interesante. Es una pena, hoy el salón tenía que estar lleno, porque seguro que vamos a oír cosas muy interesantes en un programa. Yo lo veo un poco discriminatorio porque está todo mujeres. Yo estoy encantado con que sean todas mujeres. Lo que pasa es que los escritores hombres están un poco frustrados de que no se les llame aquí. Bien, hoy hay creo que más de 600 actos dedicados a la Noche de los Libros, pero no debe quedarse en la Noche de los Libros como celebración. Debe ser que todas las noches nos aficionemos a leer, y todos los días, que los momentos de ocio los aprovechemos para leer un poco, leer libros bueno, que nos gusten, por supuesto, pero claro, un libro para saber si te gusta o no hay que leerlo. Yo quería que hubiese aquí muchos niños, entonces está aquí el pobre Diego, que se encuentra como así un poco aislado de su mundo, pero es un gran lector. Diego es un gran lector, él no se duerme si no lee unas páginas, si le dejas leer más, lee más, le gusta mucho leer. A los niños había que inculcarles la afición a la lectura, porque es una de las mejores dedicaciones que uno puede tener. Naturalmente comer, trabajar, dormir, pero hay que leer mucho. Los libros enseñan. Los libros enseñan mucho, incluso los que no son tan buenos siempre enseñan algo. Y el Centro Asturiano está muy preocupado en estas cosas de la cultura. De hecho, nosotros aquí tenemos el día, dentro de una semana exactamente, el viernes que viene. Antes te decía que evitábamos los viernes, pues bueno, nosotros incidimos en el mismo problema, y el viernes de la semana que viene, digo por el mismo problema porque tenemos las letras arriba, que no sé si nos molestarán un poco, esperemos que no, a lo mejor nos animan, que sienta un poco la cosa del ambiente asturiano, pues se animará. Leeremos cuentos de Armando Palacio Valdés. Venimos hace años leyendo los de Leopoldo Alas Clarín y hemos querido cambiar, y este año incorporamos a Armando Palacio Valdés, que dicen los expertos que precisamente fue eclipsado por Clarín. La gente se inclinó más por la literatura de Clarín, Armando, el pobre Armando, se quedó un poco relegado. Nosotros vamos a ver si le damos un empujón, lo recuperamos un poco, la ponemos a su altura, que se mereció siempre. Porque esto es como aquellos deportistas, vosotros que no sois ciclistas seguramente, no. Pero los aficionados al ciclismo recordarán a un gran ciclista que tenemos aquí, Ocaña, o el Tarango, el asturiano Tarango, que eran grandísimos ciclistas, pero estaba Mers en aquellos momentos y entonces quedaron eclipsados. Y aquí también a lo mejor pasó un poco esto. Bien, aquí hay 5 bellas mujeres, como se está viendo, eso no lo digo yo, que constituyen esta mesa, que es rectangular, pero bueno, mesa redonda, con el título de La mujer frente a la literatura. Están como moderadoras Covadonga González Pola, Cristina Toro, y como participantes Angélica Millán, Lili Bagris, Sonia Montiel Huelga, Mili Quintana y Cristina Perales Fernández. Bien, pues dispongámonos a escucharlas a ellas, porque todo lo que diga yo no tiene más valor. Simplemente deciros que desde México nos llega el saludo de nuestro presidente, que por aquí le tenemos trabajando, no solo para vosotras, no solo para la mesa,
la mesa redonda, rectangular, sino para todos los presentes. Él se preocupa de lo que aquí sucede y si esto no saliese bien, se llevaría un disgusto, pero como va a salir bien, se va a llevar una gran alegría. Entonces, bueno, pues el saludo, repito, para todo el mundo de nuestro presidente, los que le conocéis, sabéis que es Valentín Martínez Otero, y los que no lo conocéis, pues ahora ya habéis oído su nombre. Bienvenidos a Centro Asturiano, y bueno, pues cedo la palabra a quien me diga Covadonga. A ti misma, pues a Covadonga, gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por presentarnos y bueno, y lo primero que quiero es agradeceros a todos que hayáis venido. Estoy de acuerdo en que habría sido maravilloso que estuviera llena la sala, pero creo que está concurrida, veo hombres, veo mujeres, creo que es interesante que bueno, que es un tema que está bien que vayamos abordando y bueno, pues eso es lo que queríamos hacer con esta iniciativa. Como ya os han comentado, esta mesa redonda se titula La mujer frente a la literatura. Vamos a llevar una dinámica porque tenemos un poco medido el tiempo de hacer cada una nuestra ponencia y luego, si lo deseáis, podemos responder alguna pregunta, debatir algún tema concreto, pero salvo que sean preguntas muy cortitas, os agradeceríamos que las guardéis para el final para que no se nos descabale mucho el tiempo. Y para que no pase eso por mi culpa, voy a pasar a la primera ponente, que es Cristina del Toro, que está aquí a mi derecha. Ella es escritora, es miembro del podcast de libros Leyendo hasta el amanecer y es participante también de diversas iniciativas literarias, de lecturas y talleres. Su ponencia se titula Mujeres que escriben, ¿existe la literatura femenina? Os dejo con ella. ¿Se me pongo así, me oís bien? Sí. ¿Sí? ¿Al fondo también? Vale. Bueno, mi intervención gira en torno a la figura de la mujer como escritora y si es posible afirmar que existe una literatura femenina con su propia idiosincrasia o si por el contrario no existe literatura de mujeres o de hombres. Es un tema muy amplio y bastante complejo, así que espero ser capaz de sintetizarlo en el ratito del que dispongo. Quiero comenzar mi intervención citando a Ana María Matute. Ella afirmó que no se puede distinguir entre literatura masculina o femenina, solo entre literatura buena, mala y mediocre. Y esta frase se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo mogollón de veces, sobre todo por escritoras. Es fácil y casi lógico defender que a la hora de escribir no somos hombres o mujeres, que somos personas, y que nuestro género no tiene ninguna importancia en la creación literaria y que no afecta de modo alguno a la obra. Desde una perspectiva utópica deberíamos rechazar el concepto de literatura femenina, pues porque a priori puede parecer discriminatorio. Pero no vivimos en un mundo ideal y si le echamos una mirada atrás y reconsideramos la pregunta desde una perspectiva histórica y social, pues quizá la conclusión cambie. Los escritores, hombres, nunca se tienen que enfrentar a la pregunta de si ellos escriben para hombres, si hacen literatura masculina. Sin embargo, esta es una cuestión a la que se enfrentan las escritoras prácticamente en todas las entrevistas que les hacen, si escriben para mujeres. En estos casos, pues la autora se ve en la tesitura de tener que aclarar que ellas no escriben ni para hombres ni para mujeres, que escriben para todo el mundo. Claro, la pregunta que nos aparece aquí es ¿por qué los hombres no necesitan adoptar un papel andrógino a la hora de justificar que su obra es de calidad y las mujeres sí tienen que hacerlo? Pues esto es porque lo femenino está devaluado y cuando se menciona literatura femenina, en realidad se está haciendo referencia a mala literatura. No se considera que los hombres hagan literatura de hombres, porque ellos hacen literatura a secas. El estatus masculino es prestigioso, no es necesario renunciar a él para justificar que tu obra es de calidad. Sin embargo, para la mujer, apelar a esta androginia sería quitarse una tara de encima, la del género,
y así conseguir que se le tome más en serio. Por ejemplo, mirando un poquito atrás en el tiempo, Clarín decía que una mujer solo puede ser escritora a condición de perder su sexo. Zorrilla, refiriéndose a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a la que admiraba profesionalmente y con la que tenía una relación de amistad, la describió así. Su voz era dulce, suave y femenil, sus movimientos lánguidos, mesurados y la acción de sus manos delicada y flexible. Está describiendo una mujer pues muy femenina y sin embargo escribía, no lo entendía. Era una mujer, pero lo era sin duda por un error de la naturaleza. Podemos ver podemos pensar que estos ejemplos nos quedan un poquito lejanos en el tiempo que hemos avanzado, que ahora las cosas van un poquito mejor. J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, firmó con sus iniciales porque su editor le dijo que si se veía que era una mujer la autora, no iban a querer comprar los libros, que la gente prefería que fuera un hombre. Y estamos hablando del año 1997. Diciembre de 2016, lo tenemos aquí al lado. La editorial Drácena se refirió a la escritora Helena Garro como mujer, amante e inspiradora de escritores. Este texto se podía leer en la propia faja de la reedición del libro Reencuentro de personaje, de esta misma autora. Una vez más se invisibiliza el papel de la escritora, convirtiéndola en inspiradora de o mujer de escritores. Esto en la misma portada del libro que ella escribió. Tenemos aquí la portada de la que os hablo. Y bueno, Internet reaccionó de una manera bastante ingeniosa y cogió varias obras de escritores y se refirió a ellos pues como musos, como amantes, como maridos de grandes escritoras. Aquí, por ejemplo, pues tenemos al Gran Gatsby, tenemos El Corsario. Aquí, pues como veis, tenemos El laberinto de la soledad, El pozo. Si nos parece ridículo que se refieran a escritores como amantes, musos, y parece casi divertido, ¿por qué entonces esto sí se le puede hacer a una mujer? Continuando con el hilo de lo que estaba exponiendo, reconocer el término literatura femenina es reconocer la condición marginal de las mujeres dentro del mundo literario. Y bueno, quizá marginal pueda sonar como muy fuerte, así que voy a intentar explicarme. Me estoy refiriendo a la literatura universal, al canon. Harold Bloom, que es un crítico y teórico literario, en el año 1994, publicó The Western Canon, el canon occidental. Es un ensayo que se nos presenta como el corpus literario que ha formado la alta cultura en Occidente. En este ensayo solo aparecen 3 escritoras: Jane Austen, Emily Brontë y Virginia Woolf. Esto no es porque las mujeres no nos hayamos dedicado a la escritura o porque la historia pues solo nos haya legado 3 grandes autoras. Es porque el canon no es ni objetivo ni neutro, está completamente sesgado en favor del género masculino. En las críticas a obras de mujeres no es difícil encontrar el término intimista, empleado de forma peyorativa, dando a entender como cursilería, como algo cursi. Laura Freixas, que es escritora y una de las académicas e investigadoras que más tiempo y tinta ha dedicado a este tema, además ella es crítica literaria, cuenta 2 casos sobre críticas a obras de mujeres. Una es la obra de Anna Mitchell, en la que se dice: no escribe mal, pero su prosa bordea siempre la línea semiborrada que separa la buena literatura de lo que suele llamarse literatura de mujeres. En otra crítica positiva sobre Hijas de la noche en llamas, un libro de Irene García, se afirma lo siguiente: constituye un bello soplo de aire fresco en el panorama actual de nuestra narrativa escrita por mujeres, más bien tendente en los últimos años
a balancearse por igual entre putreces y mojigaterías, o a caer en feminismos de cuño añejo o falsos intimismos propios de internados para señoritas. Cuando un hombre escribe sobre melancolía, la decadencia del matrimonio, la crianza, pues es aplaudido por crítica y por lectores. Sin embargo, cuando lo hace una mujer, pues recibe el tipo de comentarios que acabo de mostrar. Si viene de la mano de un hombre, lo doméstico es universal. Si lo escribe una mujer, es personal, no es político, no es universal. Y al igual que sucede con esto, sucede con todos los temas. Uno de los géneros que las mujeres más han utilizado a lo largo de la historia son las cartas. Estaba bien visto que las mujeres escribiesen cartas, y también los diarios personales. Cuando son ellas las autoras, no tiene relevancia el texto y se consideran cartas privadas, pero cuando es el caso de los hombres, son novelas epistolares. A las mujeres también se les ha atribuido históricamente la creación de géneros menores dentro de la literatura. Cuando una autora escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo asume que está hablando de mujeres, mientras que cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, se asume que está hablando del género humano. Porque el estereotipo funciona así. El escritor, hombre, que habla de su vida, está contando el mundo. La escritora, mujer, que habla de su vida, está contando su vida, no está contando el mundo. Cuando se elogia la obra de una escritora, además, se suele hacer a título individual, no como obra femenina, porque lo que se describe como femenino directamente es invalidado. El canon, una vez más, nos dice que la literatura escrita por hombres es universal y general, y la nuestra es particular, que en el ámbito privado no es importante. En conclusión, aunque de por sí literatura femenina se nos presenta como un término discriminatorio, sí existe. Las mujeres tenemos una voz propia dentro de la literatura, que no es mejor ni peor, no debería estar desvalorizada. Pues cuando escribimos aparecen temas que si no se abordarían, aportamos nuevos matices a los que ya se ha tratado, redefinimos a los personajes femeninos. Esto es importante porque a lo largo de la literatura universal generalmente el papel de la mujer como personaje femenino suele ser la madre, la santa o la prostituta. Y es importante que participemos en la literatura como escritoras, no solo como personajes femeninos escritos por hombres. Pienso que la escritura es algo inherente a las vivencias personales y, aunque hombres y mujeres podemos tener algunas similares, tenemos muchas experiencias propias, diferentes, condicionadas por nuestro género, que originan nuestra propia visión del mundo y nuestro ámbito creativo. La literatura, escrita por mujeres, cuando comparas varias obras, muchas veces encuentras un gran componente autobiográfico que rescata las vivencias femeninas. Así pues, os invito a leer más literatura escrita por mujeres, quitándonos prejuicios que nos hacen desvalorizar a grandes escritoras o directamente perdernos grandes obras de literatura universal. Muchas gracias, Cristina del Toro. Y vamos a pasar a otra Cristina, Cristina Perales, que es profesora de literatura en ESO y bachillerato, además de filóloga. Ella nos va a hablar de la invisibilidad femenina en el canon y en los currículums escolares. El bailecito este lo vais a ver durante toda la intervención. Bueno, esto es la bibliografía que consulté para... Va, pues efectivamente yo os voy a hablar de la invisibilidad femenina en el canon clásico y en los currículums escolares. Como alumna de secundaria, de primaria, de bachillerato y casi de universidad,
yo me pasé el tiempo sin oír hablar de una voz femenina la mayor parte del tiempo. Y casi hasta la mitad de la universidad ni siquiera me extrañó. Lo normal, era lo normal. Igual que los pintores son siempre señores con bigote, los escritores siempre han sido señores con barba, bigote y, a ser posible, con unas preciosas gafas redondas, pero siempre, en un 98,32%, son hombres. Y entonces, ¿dónde quedaba mi deseo personal de ser escritora? Que era yo, rara como la pobre Gertrudis de Avellaneda, que era un monstruo de la naturaleza, que me había pasado por la cabeza. Y en algún momento me puse las gafas violetas y dije, ¿y las mujeres dónde están a lo largo de la historia? ¿Qué ha pasado con ellas? Y me puse a investigar. A los seres humanos nos molan las listas, nos encanta hacer listas para hacer la maleta y que no se nos olviden las cosas cuando vamos a la playa, los tapones para que no se nos meta la arena y estas cosas. Y hay listas mejores y listas peores. ¿De dónde viene canon? Pues el canon es la caña. Molaría que fuera la caña de España algo súper guay que nos encantara, o que fuera una caña así rubia de cerveza con su espumita bien tirada, pero no, es una caña de medir. Viene del hebreo, cané, y era un sistema de medida que tenían. Las cosas medían lo que esa caña, y de ahí pasó al griego a través de los textos bíblicos como canon, la medida de las cosas. Entonces había que pasar por la caña, que viene siendo pasar por el aro. Y el aro por el que había que pasar para entrar en el canon occidental, que es el que entendemos como universal, eran dos cánones muy particulares. Homero, las dos epopeyas homéricas, donde las mujeres pasan desapercibidas y donde Homero es un hombre, es un tío, por lo que sabemos. Podría ser que no, porque hay muy para atrás en el tiempo, no sabemos, podría ser una mujer con seudónimo, pero por lo que sabemos era un señor calvo. Y luego la Biblia. La Biblia no es el texto más feminista de la historia. No os descubro nada al contaros esto, pero es así. Es un sitio donde las mujeres pues no aparecemos con mucho protagonismo, y cuando lo tenemos, casi mejor no es bueno. Entonces, ese ha sido el lugar desde el que ha partido el canon occidental. Y es una cosa muy antigua, tan antigua como Homero y como la Biblia. Desde los escritores de la Edad Media, como perdieron muchas obras por el camino, se pusieron a hacer listas. ¿Quién puso, como nos ha dicho Cristina, la otra Cristina, quién puso en el candelero de nuevo el concepto de canon? Pues este señor Bloom, y fue muy polémico porque hizo una lista de 26 escritores, que ahora veréis, y por supuesto eran todos perfectamente blancos, perfectamente europeos o de ascendencia europea, y de 26 solo había 3 mujeres. Entonces, efectivamente, somos marginales. La literatura dentro del canon occidental, que se considera universal, es muy marginal. Estamos muy escasamente representadas para ser entre el 49 y el 52% de la humanidad, según la franja de edad. Entonces os he puesto una serie de listas que por supuesto no vais a ver. Fijaos en el rosa. He decidido que, para que no me llamen feminazi, cosa que me pasa de vez en cuando, he dicho, voy a ser heteronormativa. Voy a poner a las chicas de rosa, ¿vale? Y a los chicos de azul. En los escritores grecolatinos podemos ver que tenemos mogollón de rosa. Tenemos a Safo. Este es el canon, tal y como se considera a lo largo de la historia, de cerca de 30 nombres que todo el mundo considera perfectamente adecuados y que tienes que leerte en algún momento de tu vida. ¿A dónde vas si no te has leído a Ovidio, El arte de amar? Pues solo hay una mujer, solo está Safo. De los teólogos, bueno, teniendo a Agustín de aquí, a San Agustín, a Santo Tomás y toda esta gente que tampoco eran muy feministas, pues teólogos con nombre de mujer no tenemos. Los otros 3 que se consideran absolutamente imprescindibles, que son Dante, Petrarca y Boccaccio, son 3 señores. Qué curioso. Entonces, avancemos en el tiempo. La cosa tiene que mejorar, la humanidad avanza, ¿no? Sí, debería. Fijaos de nuevo en el rosa. ¿Cuánto rosa tenemos? En el Renacimiento, de gente de todo tipo de países, de italianos, de españoles, pues solo tenemos a una tía que, oye, curiosamente era monja,
Y curiosamente era santa, Teresa de Jesús, de Ávila, como nuestra Cris. Y eso es todo. En el barroco, ausencia absoluta, vacío, silencio. En la Ilustración, ¿qué pasa? La Ilustración, la época de las luces, donde nos abrimos a la igualdad, a la libertad, a la fraternidad, y las señoras no están por ningún lado. Aquí está la lista de los 26 imprescindibles de Bloom. Fijaos de nuevo en el rosa. Efectivamente es muy marginal. Echemos la vista atrás, todo lo que queramos siempre son minoría. Y en lo mío, cuando yo ya me hice profesora, pues me puse a investigar un poquito en los libros de texto, de editoriales más clásicas, de editoriales más avanzadas, con más cercanía a determinados pensamientos políticos, con los gustos contrarios, y el caso es siempre el mismo, somos minoría. En tercero de la ESO, la única mujer de la que van a oír hablar, y se repite en primero de bachillerato, somos así de originales, que durante todo el sistema educativo los años impares te da una cosa y los pares otra, la misma. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No, da igual, no nos han preguntado los profes, los hacen otra gente. Entonces, en tercero de la ESO y en primero de bachillerato solo irán a hablar de una voz femenina, con suerte, de Teresa de Jesús. A pesar de que las primeras obras escritas en romance, las jarchas, las cantigas de amigo, todo eso es voz femenina y nos dicen que es de autor anónimo. Anónimo, un señor que dice al alba venid, buen amigo, al alba venid, y que habla con su madre y con sus hermanas y que les dice, pues lo que decía la niña Pastori, échame una mano prima que viene mi novia a verme. En fin, teniendo en cuenta lo bien vista que estaba la homosexualidad en ese momento, yo creo que podríamos empezar a decir que las jarchas son de autoría, como mínimo para incluir a los dos, de autoría femenina, o por lo menos que plantean una voz femenina. Pero en los libros de texto eso no aparece nunca. En cuarto de la ESO, si la profe es un poco feminista, con suerte oirán hablar de Rosalía de Castro y de Emilia Pardo Bazán, con suerte. No van a oír hablar nunca de las mujeres de la generación del 27, de las sin sombrero, que se atrevieron a salir con la cabeza al aire en el Madrid de antes de la guerra civil, que pretendían que las cosas cambiaran, que fueron nuestras sufragistas las que pretendían conseguir el sufragio femenino aquí en España, y que se consiguió en el 31 y luego ya se fue a la porra, por lo que todos sabemos. Entonces, mis chicas de secundaria, ¿cómo se van a visualizar a sí mismas como escritoras si no tienen referentes? Si las únicas voces femeninas que encuentran a lo mejor son de un par de monjas y de unas mujeres que han conseguido avanzar a lo largo de la historia, arrastrándose, que han llegado hasta ahí, quién sabe cómo. En las colecciones adaptadas, estos son pantallazos de las páginas web de editoriales muy conocidas, en las que habréis leído todas y todos los clásicos masticados para que no te tengas que leer el Cantar del Niño Cid en castellano antiguo, la sangre que le corría por Valoriga Ayuso, y tú dices Ayuso, ¿qué es eso? Es el apellido de un señor. Pues lo adaptan un poco para que no se nos cortocircuite el cerebro a los 14 años y ya no volvamos nunca a la vida. Pues el castellano antiguo tiene esta propiedad. En esta editorial en concreto, que es una editorial que tiene el nombre de una universidad inglesa muy importante, ni una sola autora de su colección de clásicos adaptados. Todos son hombres. Esta otra editorial, que también es muy importante y que acaba con Vives, tiene un montón de clásicos. Entonces os los he puesto uno detrás de otro. Mirad, aquí hay 8, ni una sola chica. Aquí tenemos 4 por 3, 12, ni una sola autora. Otros 12. Y por fin, ¿a quién tenemos? Por supuesto, a Emilia Pardo Bazán. No podía ser otra. A mí me encanta Emilia Pardo Bazán. Me parece una condesa rebelde que se puso el mundo por montera y que decidió escribir, y es la primera feminista. Bueno, no es la primera, hay otras anteriores, pero la primera que les puedo contar a mis chicos porque aparece en el currículum. La única.
Y esta es otra colección y, por supuesto, ninguna autora más. Silencio, vacío, no existen. Ahí estamos. Es una cuestión de absoluta invisibilidad y dejadez. Y cuando le intentas plantear a compañeras y compañeras también, parece que el canon lo hubiera bajado Moisés justo con las tablas de la ley, dijo, y el canon también para los próximos siglos me lo llevo y no se puede modificar. Y es esta situación de ver el poder, ver la visibilidad como algo que si yo lo tengo te lo estoy quitando a ti. Como si fuera una tarta, y si yo me como tu trozo, ¿qué nos queda para los demás? Y si metemos, pues no sé, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que tenemos que quitar a Becker, no va de eso la cosa. La cosa va de darle visibilidad al 50% de la humanidad que también ha escrito. El primer texto literario escrito en la historia de la humanidad fue escrito por Erewana, una sacerdotisa de Inanna, para una diosa. Y parece que la literatura empezó con Homero, que surgió de la nada como una seta, que es una cosa muy asturiana del norte, surgió como una seta Homero. No surgió como una seta, antes había algo. Y antes de eso estuvieron las mujeres que pintaban con sus manos en las cuevas de Altamira, que era un lenguaje anterior. Tenemos que reivindicar que las mujeres contamos, que existe el lenguaje de lo femenino, que es ligeramente distinto de lo masculino, pero no inferior, como decía Cristina. Y tenemos que dejar de estar en los márgenes, de ser una anotación a pie de página de, pues fíjate, en la Edad Media había una señora que era monja y sordomuda y que escribía, y esto es así, solo aparecemos en los márgenes. Es una literatura de la diferencia, y eso no va a dejar menos espacio a Cervantes, al que yo idolatro, ni menos espacio a Lorca, ni menos espacio al asturiano Clarín, de ninguna manera. Seguro que hay maravillosas escritoras asturianas a las que no nos han dado la oportunidad de conocer. Y no es porque sean malas o porque hablen de lo íntimo, es porque no ha habido el espacio para permitirles hablar. Entonces, hay que abrir el espacio en las universidades y hay que abrir el espacio desde que son pequeños, desde que son pequeñas. En el instituto, el lunes celebraremos el Día del Libro. Y una de las actividades que vamos a hacer es disfrazarnos tanto profesorado como alumnado de personajes y de autores y autoras literarios. ¿No sabéis lo complicado que ha sido para las mujeres encontrar personajes y encontrar autoras? De chicos nos salían a cascoporro, o sea, podíamos disfrazarnos del Cid o del conde Lucanor, pero para disfrazarnos de alguna autora, o íbamos todas de la Pardo Bazán, o lo teníamos chunga. Y los personajes, que va a ser algo de lo que os van a hablar justo después, los personajes también están muy reducidos. Entonces, mi propuesta es que no tengamos miedo a visibilizar, que por nombrarlas a ellas no les estamos quitando el espacio a ellos, que no se trata de eso, que somos el 50% de la humanidad en todo. En el deporte habrá ciclistas y no han salido, hay baloncestistas femeninas, somos el 50% en todo y tenemos que reclamar nuestra cuota. Y no se trata de hacer listas cremallera, pero se trata de dejarnos llegar. Y eso es todo lo que os tenía que contar hoy. Pues a continuación, Sonia Montiel Puerga, que bueno, ella es graduada en Lengua Moderna, escritora de literatura juvenil, y su ponencia se llama Detrás del nombre, seudónimos masculinos y mujeres. ¿Empieza el baile? Bueno, vamos a ver. Si no tiro la mesa, igual empiezo y todo.
Bueno, espero que lo estéis pasando bien con la mesa redonda rectangular. A mí particularmente me ha gustado mucho la ponencia de mi compañera Cristina y cómo ha terminado mencionando el tema de la visibilidad. Yo vengo precisamente a eso. Vengo a hablaros de mujeres que han conseguido tener cierta presencia, pero a cambio de cambiar su nombre, a cambio de hacerse pasar por hombres. Que parece una tontería ahora, en plan, ¿por qué vas a usar un seudónimo masculino, no? Pero es que en otras épocas no quedaba otra. Y de eso voy a hablar. Vengo a hablaros un poquito de algunas mujeres que tuvieron que renunciar a su nombre para ser conocidas. Por su obra, claro. Bueno, los inicios. Tenemos a Jane Austen, que yo creo que todo el mundo la conoce, la autora de Orgullo y Prejuicio. Pues ella fue un poco la que empezó con esto. Ella publicó Sentido y Sensibilidad con un seudónimo, a Lady, una dama. Me pareció interesante que escogiera a Lady porque, vale, no decía su nombre, pero quería dejar claro a todo el mundo que era una chica, que era una mujer. No le sirvió de mucho cuando se hizo más famosa porque se corrió la voz de que era ella, y para cuando publicó Orgullo y Prejuicio todo el mundo sabía que la autora era Jane Austen. Como curiosidad os contaré que la persona que se encargaba de, digamos, de mediar con el editor, porque claro, era un editor, era su hermano, no ella misma. Aquí ya tenemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Tú escribes, pero yo me encargo de las cosas importantes. Bonita frase, ¿eh? Pues se la dijo Robert Southey, un poeta, a una de las hermanas Bronte. Las mujeres no pueden escribir, la literatura no puede ser asunto de una mujer. Y pasamos al siglo XIX. En Europa, como ya he mencionado, tenemos a las hermanas Bronte. Todas publicaron, pero todas con seudónimo. Emily Bronte publicó Cumbres Borrascosas como Ellis Bronte. Y me parece que hasta que no falleció no se conoció que había sido ella la autora. Tenemos otros autoras más conocidas también, como Marianne Evans, que se la conoció como George Eliot. Ella escribió... ¿cómo se llamaba este libro? Es que esto de las tecnologías... Vamos a ver. Middlemarch, eso. Sabía que era algo de March. Muchas gracias. También tenemos a Amandine Lucille O'Dupar, conocida como George Sand, que se hizo más conocida por su novela Indiana, y a Louisa May Alcott, que todos la conocéis por Mujercitas, pero también publicó con seudónimo algunas otras de sus obras, como A.M. Barnard. En España, por decir a alguien de aquí, ¿no? Fernán Caballero, que suele darse también en literatura, a veces, ¿no? De refilón. Sí, es como Fernán Caballero. Ah, por cierto, es una mujer. Todo el mundo se acuerda de Fernán Caballero, pero nadie se acuerda de que es Cecilia Bol de Faber. Y como dato curioso, todo el mundo menciona que su novela La Gaviota es un antecedente del movimiento del realismo, que fue uno de los movimientos importantes con Galdós, por ejemplo. Pues Fernán Caballero está ahí y es una mujer y fue un antecedente, así que hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, con el siglo XX también hay seudónimos, pero empieza un poco a cambiar la cosa. Ya no es tanto el nombre masculino, sino un poco jugar con la ambigüedad. Yo te pongo unas iniciales y si tú quieres creer que es un nombre, pues es un nombre, pero igual no es un nombre. Aquí tenemos unas cuantas famosas. P.L. Travers, que es Pamela Linton Travers, es la autora de Mary Poppins. Como veis, no usó un nombre masculino, solo sus iniciales. Y el que quisiera creer que era un hombre, pues bien por él. Tenemos a Nora Roberts, que también ha publicado con su nombre, pero tiene novelas de misterio con el seudónimo de J.D. Roth, como Una muerte desnuda. Esto viene al caso de que también el tema del género se ajusta también a los géneros literarios. Hay géneros en los que hay más presencia masculina, entonces las mujeres, si usan seudónimo, pues igual les es más fácil acceder por ejemplo, al género de misterio. Y a modo personal, como yo soy muy fan de la literatura juvenil, tengo a Susan Eloise Hinton, que la mandan muchos institutos también, y sus novelas más conocidas son Rebeldes y El rey de la calle. Particularmente los editores prefirieron que publicara con sus iniciales,
porque al ser novelas que tratan sobre personajes masculinos y bandas y cosas así, no creyeron que fuese a vender si se sabía que era una mujer. Pero ahora por suerte en las tapas siempre sale Susan, así que todo el mundo sabe que es una mujer. Bueno, aquí tengo dos nombres muy conocidos, son seudónimos, supongo que os sonarán a lo mejor de haberlos visto en la FNAC, en las librerías, pues son mujeres las dos. Y el James es la autora de 50 sombras de Grey, que si no sale en una presentación sobre literatura, pues raro, ya lo he hecho yo, no hace falta que la veáis vosotras. Y Robert Galbraith es alguien mucho más conocido, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que curiosamente J.K. Rowling, yo cuando leí el libro de pequeñita, no es que pensase automáticamente que era un hombre, pero no se me ocurrió que pudiera ser una mujer, fue como J.K. Rowling, y de repente te enteras de que es una mujer. Anda. Bueno, ya para terminar, os planteo una pregunta para que reflexionéis vosotros. ¿Por qué creéis que en la actualidad, porque J.K. Rowling es de ahora, por qué todavía hay mujeres que utilizan seudónimos masculinos? Podría ser por las ventas, porque a lo mejor los editores creen que si es una mujer no venderá, como el caso de Nora Roberts. Por privacidad, como el caso de J.K. Rowling, que ella no, cuando publicó con el nombre de Robert Galbraith, no quería que supiera que era ella, porque quería ver si la valoraban por encima de su nombre, de su fama. O quizá la palabra maldita, por machismo, quién sabe. Pero eso ya lo dejo a reflexión vuestra. Y aquí está la bibliografía. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya hecho pensar un poco en la existencia de mujeres que existen, aunque tengan nombre de hombre. Bueno, a continuación, Angélica Millán. Ella es museóloga y comunicadora cultural. Su ponencia se llama La historia del arte olvidada, los libros que odiaban a las mujeres. Hola, buenas tardes a todos. Yo no esperaba empezar esta charla de esta manera, pero sinceramente estoy muy emocionada por todo lo que está pasando aquí. Yo venía a hablar de la historia del arte en relación con los libros y resulta que me he encontrado que todas mis compañeras, investigando en sus áreas de estudio, se han encontrado con la invisibilidad de las mujeres. En mi caso, en el arte también, y bueno, estoy un poco abrumada, la verdad, no sé cómo tomarme esto. Voy a intentar tranquilizarme un poco porque de verdad que me siento como un poco con mucha responsabilidad, ¿no?, sobre esto. Bueno, pues yo, como os decía, venía a hablar de la historia del arte olvidada, que además tiene un curioso subtítulo, si me deja, que es Los libros que odiaban a las mujeres. Si recordáis la famosa trilogía también, Los hombres que odiaban a las mujeres. Y bueno, quería comentar un poco que, aparte de hablar de libros, arte y de la visibilidad de las mujeres, quería hacer como una pregunta un poco retórica, y si de verdad los libros o los hombres que están detrás de ellos o las personas que están detrás de ellos odiaban a las mujeres. Si hablamos de odio como una forma de ignorar, ¿no?, como dice la RAE, que es una forma de no hacer caso a algo o a alguien y tratarlos como si no mereciesen atención, realmente nos damos cuenta que tal vez que sí que ha habido un cierto odio, ¿no? Y es que yo ya siempre pienso que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia, y de eso sabemos muchísimo las mujeres a lo largo de la historia, tanto en el arte como en la literatura, como en cualquier otra disciplina. Por tanto, el objetivo de esta conferencia va a ser hablar de esa invisibilidad de las mujeres y de la necesidad, ¿no?, de hablar de las mujeres en el arte y de hablar de las mujeres en los libros. Bueno, hay una famosa pregunta que ya se hizo Linda Nochin en 1971 en un artículo que se preguntaba ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, ¿no? Bueno, resulta que hace un año escasamente Vanity Fair, el magazine, se preguntó lo mismo
y cayendo en un error que ahora veremos. Linda Nochin nos decía, ¿por qué no ha habido mujeres genio? Y decía, es que eso del genio es una creación a medida de hombres blancos occidentales, y por tanto solo los hombres blancos occidentales pueden encajar en semejante molde, ¿no? Pero yo iría un poco más allá, ¿no? No diría por qué no ha habido mujeres, sino cuál es el hecho de que estas mujeres no hayan salido a la luz. Y parece una pregunta muy complicada, ¿no?, al principio, pero a mí la respuesta me parece muy sencilla. Es que simplemente ni siquiera muchas de ellas sabían que eran genios, porque es que no tenían ni la oportunidad, ni les estaba permitido jugar con pinceles, jugar con pinturas. Estaban ocupadas en los fogones, sosteniendo niños o abrazados a los brazos de sus consortes, ¿no? Solo se les permitía ser musas, ¿no?, musas de los creadores. Y bueno, pues para que esto se haga un poco más actual, quiero que veamos un caso, que es sobre la primera exposición que se ha hecho en la primera pinacoteca española por antonomasia, que es el Museo del Prado. La primera exposición monográfica dedicada a una mujer ha sido el año pasado, Clara Peters. A mí me sorprende bastante que sea la primera vez que se hace en 200 años de historia del museo, 200 años. Además tenemos datos escalofriantes como saber que el Museo del Prado tiene obra de más de 5.000 artistas hombres frente a 41 mujeres, y que solo del 7% solo 7 de estas mujeres están expuestas en sus colecciones. Entonces no es de extrañar que, por ejemplo, cuando nos han presentado haya extrañado que somos solo mujeres, ¿no? Ha sido una forma un tanto atípica de empezar una mesa redonda sobre la visibilidad de las mujeres, pero extraña, ¿no? Extraña. Y no nos extraña de verdad que entre 5.000 mujeres, 5.000 artistas en el Museo del Prado solamente haya 41 mujeres. A lo mejor así los hombres nos pueden entender un poco cómo nos sentimos, ¿no? Cuando somos prácticamente invisibles en la historia del arte, en los libros y en la historia universal. Más del 50% de la humanidad totalmente invisible. Bueno, y como hemos venido a hablar de libros, ya os he puesto un poco en antecedentes, vamos a hablar de esa ausencia, ¿no?, porque de las mujeres en los libros de historia del arte, porque se puede hablar muy poco de libros y mujeres dentro de esos libros. Y vamos a mencionar a la historia del arte de Gombrich. Gombrich era un reputado catedrático de historia del arte en Oxford y en Cambridge, y además es el manual más utilizado de manera prácticamente universal en nuestro país también en la educación, ¿no? Cuando llegas a la universidad es uno de los primeros que te cae en tus manos. Es maravilloso porque es muy asequible su vocabulario para todos. Y bueno, pues vemos que se publicó la historia del arte de Gombrich en 1950, ha vendido millones de ejemplares. En 2005 vemos que alcanzó su 16ª edición en inglés y ha sido traducida a más de 20 idiomas. Y lo increíble es que en 20 siglos de historia no aparece ni una sola mujer artista en el libro. Pero bueno, no todos los libros odian a las mujeres. Y bueno, vemos a libros que sí aman, ¿no? Y aquí quería hablar de un proyecto que ya se ha convertido en una sesión un poco mía personal, que es Queridas Viejas, que es el proyecto de María Jimeno. Y digo que me había sentido emocionada cuando ha hablado, por ejemplo, Cristina, de que prácticamente somos invisibles, ¿no? De que cuando llegó a la universidad apenas habías escuchado nombres de mujeres. Pues a mí Queridas Viejas, de esta artista, de María Jimeno, de este proyecto, me abrió también los ojos. Y es que en la historia del arte de Gombrich, en este libro que es un manual, no sale ni una sola mujer y yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta hasta hace nada. Y esto pues me lo hizo saber María Jimeno con este proyecto, porque a ella le pasó lo mismo, ¿no? Hasta los 21 años no se dio cuenta que el manual que nos gusta, porque nos gusta y lo utilizamos, no incluye a mujeres artistas, pero es que ir al Prado y no encontrarte un solo referente como artista, aunque admires a Velázquez o a Goya, pues es una de las tónicas dominantes. Entonces, este libro que se llamaba Las mujeres es bastante curioso porque lo que hace, el libro que veis en la pantalla, es la historia del arte de Gombrich, y lo que hace literalmente es que hace una incisión en el canto del libro e introduce, pero literalmente, la página que debería corresponderle a las mujeres artistas olvidadas, pues que debería ocupar su lugar, ¿no? Entonces ella lo que hace es, ha hecho una lista de mujeres que ella considera, mujeres artistas que considera importantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver las que van del siglo X al XV, aunque incluye esta lista revisada de mujeres del siglo X hasta 1950, que es cuando se publica el libro.
y lo que hace es pues maqueta estas hojas con sus fotografías y la documentación del artista y la introduce en el libro. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la primera que se tiene así más constancia es Ende, que era una monja ilustradora, ¿no? de los códices, en este caso del Levato de Gerona. Y la última que vemos es Artemisa Gentileschi, que era una extraordinarísima pintora barroca, que podéis verla aquí. Estas imágenes pertenecen al proyecto que os estoy contando de Queridas Viejas, de María Jimeno, cuando lo está maquetando, ¿no? Ahí introduce texto y su obra, y nos contaba además que, por ejemplo, Gombrich, el autor del libro, cuando le gustaba mucho a un autor, pues solía dedicarles varias páginas, y ella también lo hace con las artistas que le parecen más importantes. Entonces, yo veo muy necesario proyectos como esto, que visibilizan a las mujeres, y que ya es que, o sea, ya lo hacemos hasta manual, ¿no? Es como, estamos un poco cansadas y lo introducimos ahí en los libros como podemos, ¿no? Esto también es de Artemisa. Bueno, después de esto yo ya me obsesioné un poco y dije yo, a ver, esto es así, es verdad que somos invisibles en los libros, en la historia del arte, esto es verdad. Y me fui a la biblioteca, me fui a varias bibliotecas de aquí de la Comunidad de Madrid y decidí al azar hacer un rastreo. Cogí unos 20 ejemplares. Uno de ellos, pues más característico, es la Enciclopedia Summa Artis, seguro que todos los conocéis o habéis tenido alguna. Pues el tomo dedicado a la historia general del arte, es de 1976, de todas las mujeres que María Jimeno hace una revisión en el libro que os estaba contando, tan solo una aparece en una enciclopedia, ¿vale? Tan solo una, que es Angélica Kaufmann. Luego pues dije, a lo mejor esto es un poco exagerado porque en 1976 voy a ver un libro más actual. Me cogí la historia del arte contemporáneo de Francisco Calvo Serraller, de 2011, y cogí el índice literario y conté cuántos nombres aparecían. Aparecían unos 730 y pico, 712 nombres masculinos y 15 nombres femeninos, en un libro de historia del arte contemporáneo de 2011, cuando el 85% de las mujeres que se licencian en Bellas Artes son mujeres, y solo aparecían 15 nombres femeninos. ¿Es mala suerte? ¿De verdad no tenemos genio creador? ¿De verdad? Porque yo creo que a lo mejor es que si no tenemos, o sea, si por porcentaje no nos dejan, anteriormente no nos dejaban dedicarnos a ser pintoras, o ni siquiera lo sabían ellas, ahora por porcentajes que vamos a la universidad, que somos el 85%, ¿cómo es posible que solo el 15% aparezca nombres femeninos, solo el 15%? Bueno, pues ya dije, mira, voy a hacer lo que hizo la compañera, ¿no? Y vamos a la educación, al currículum, ¿no? A los planes de estudio de 2016 de nuestro país. Y voy a ver qué aparece en el currículo, a ver si aparecen mujeres artistas en toda la historia universal del arte. Bueno, pues en el currículum de 2006 para segundo bachillerato no aparece que tenga que ser necesario que aparezca ninguna mujer, ninguna mención, ninguna. Cuando digo ninguna, es ninguna. Y bueno, cogí un libro de texto al azar, cogí el La Naya del 2011 y de 530 páginas, solo una está dedicada a las mujeres artistas. Esto en 2011. Y en 2016, el que se publicó el año pasado, DSM, sí que aparece un capitulito que es un poco como la creatividad de las mujeres en la historia del arte. Aparece un capítulo, pero me da que pensar un poco, ¿no? Es como, parece que lo normal es que se hable de las mujeres en los libros de historia del arte, de que se hable de exclusión, pero no se habla de sus carreras, ni de su arte, ni de su nada. Aún así, pues bueno, se ha avanzado un poco desde 2011 e incluso aparecía el texto que os decía al principio de Linda Lonchi, ¿no? Y aparecía también, ¿por qué no ha habido mujeres genios en la historia del arte? Bueno, esto es una famosa imagen ya, ¿no? que nos habla un poco de si las mujeres tenemos que estar desnudas para entrar dentro de los museos, porque mujeres artistas prácticamente no hay. Por ejemplo, en el Met Museum, tan solo el 3% de las obras que hay son de artistas. Sin embargo, los desnudos que hay, en un 83% son femeninos. Es decir, mujeres desnudas, 83%. Mujeres artistas, 3%. Bueno, no sé contar, es de un colectivo feminista que se llama Guerrilla Girls, que intenta dar visibilidad a las mujeres artistas. El cuerpo es de la odalisca de Ingres y la cabeza de gorila es la que utilizan para disfrazarse estas Guerrilla Girls tan fantásticas. Y luego, pues,
nos planteamos también otra cosa, y es que si nosotros solo podemos aparecer como odaliscas, como ninfas, como musas, como bellas, como nos han dicho hoy, si solo somos eso, solo podemos ser musas, no podemos ser genios. De hecho, en la RAE no aparece la palabra musos ni tampoco la palabra genias. Es decir, nosotros no podemos serlo ni siquiera en la inclusión del lenguaje. Entonces, este es un proyecto, Niñas Musas, Niños Genios, maravilloso, de un colectivo que se llama Clásicas Modernas, de Caixa Forum y del colectivo de Mujeres en las Artes Visuales. Y lo que intentan cada año, es un ciclo de conferencias, es que cogen a distintas parejas de artistas o del mundo de la ciencia y la cultura que ejemplifican la desigualdad histórica que han sufrido las mujeres en estos ámbitos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, ahora que estamos hablando de libros y de literatura, pues podemos hablar de Virginia Woolf y Robert Fry, que me han cogido también para que se cambien esos roles, ¿no? Para que vean que no siempre el hombre va a ser el genio y que no siempre ella va a ser la musa. Entonces, ¿cómo se puede cambiar esto? De momento está complicada la cosa, pero sí que podemos empezar a cambiar ese concepto sociocultural de musas, ¿no? Un ejemplo muy claro y que duele bastante es el de Picasso y el de Dora Maar. A Picasso lo conocéis todos como el gran genio. Dora Maar era un auténtico talento, además era un artista y destacaba sobre todo en fotografía, y se está haciendo una revisión de las relaciones que Picasso tenía como genio, ¿no? Es que intentaba siempre pues eclipsarlas, anularlas, y bueno, pues con el tiempo se está haciendo una revisión de la historia, aunque a la mayoría de la gente le duela muchísimo que se ataque al genio de esa manera, ¿no? Pero es necesario revisar la historia para incluir la historia del arte o cualquier tipo de disciplina, para incluir a los libros, la otra mitad olvidada, que es el 51% de la humanidad, que merece su espacio. Y ya con esto termino. Nuestra última ponente de hoy es Cobaloma González Pola. Ella es escritora, formadora en escritura y asesora editorial. Su ponencia se titula La mujer como personaje literario, desarrollo de personajes auténticos. Gracias, Cristina, gracias a todos. La verdad es que estoy un poco taquicárdica porque está teniendo una intensidad la mesa redonda que creo que nos sirva, ¿no?, para reflexionar, aprender, plantearnos cosas, también, no sé, pues cosas que no sabemos o cosas que podemos replantear. Yo os quería hablar de, que es un poco mi ámbito, ¿no?, el tema de desarrollo de personajes. Una de las cosas que hago más habitualmente en mi trabajo es escribir informes de lectura y ayudar a gente a escribir sus novelas. Y muchas veces me encuentro con que el desarrollo de los personajes femeninos es muy diferente. No siempre en hombres, es decir, creo que esto es una cosa cultural, no creo que sea una cosa de que haya escritores machistas y escritoras feministas, dentro de que los habrá, pero creo que también hay escritores feministas y escritoras también con cierto eje sexista, ¿vale? Os voy a hablar de tres apartados. Os voy a presentar primero unos arquetipos que yo considero caducos, os voy a presentar unas heroínas literarias y luego unos pasos que sirven un poco para crear un personaje femenino más ajustado a, digamos, a la igualdad de trato, voy a decir esto. Bueno, el primer arquetipo caduco que os quiero presentar es la princesa desvalida. Os he puesto esta imagen que, como veis, está en lo más alto de la más alta torre, ¿no? Supongo que os recordará algunos cuentos clásicos: La Bella Durmiente, Blancanieves, aquella antigua versión de Rapunzel, porque ya sabemos que Disney también se está reinventando en esto y está intentando darles a las heroínas un papel un poco diferente. Ahora Rapunzel se colga del pelo y se da de golpes con todo el mundo. Bueno, intentan darle una perspectiva diferente. Pero bueno, este arquetipo, digamos, caduco es el de la princesa que espera y no hace otra cosa. Su gran valor es su gran belleza y su languidez, y a veces tiene una voz maravillosa para cantar. Esto es más Disney también, ¿no? Es un personaje pasivo, lo único que es el objeto de anhelos de alguno de los protagonistas, que bueno, suele encajar con el caballero andante. Y además, primer caballero andante que llega, primer caballero andante con el que se casa. Digamos que ella tampoco se plantea con qué tiene que estar. Si te han salvado, tú te casas. Digamos que más o menos las historias clásicas iban por ahí. Este arquetipo se sigue utilizando, como antes me ha mencionado Cristina, en el caso, por ejemplo, de Crepúsculo, que es bastante parecido a esto, pero bueno, yo quería decir que a mí me parece caduco y que me gustaría también que si se utiliza sea también para hacer una reflexión, no es para ponerlo como un arquetipo maravilloso al que nos gustaría acercarnos. El otro que he puesto es la buscona.
Lo he llamado así y os he puesto dos ejemplos muy del comienzo de la Biblia. El que tenéis en color es Eva, esa terrible persona que fue la culpable de toda la caída de la humanidad porque la tentó el diablo, y ella, pero eso no pasa nada, lo malo es que ella tentó al hombre, ¿no? Y el otro que está a la izquierda es Lilith. No sé si conocéis un poco la historia de Lilith. En realidad la primera mujer fue Lilith, que no fue creada de la costilla de Adán, sino que fue creada con él, pero digamos que tenían ciertas diferencias en cuanto a cómo debían aparearse, y él en un momento intentó forzarla, ella le mandó a paseo y fue castigada que los demonios devorasen su hígado, sus tripas, todos los días, y un poco parecido a la historia del fuego y Prometeo, ¿no? Bueno, ¿qué es la buscona? Digamos, es una persona que por ser libre es criticada, se la responsabiliza de la desgracia masculina y lo que se merece es ver caer el yugo sobre ella. Estos son los arquetipos, no sé si os gusta mucho alguno de ellos. A mí Lilith no me cae mal, lo que me parece mal es que la castiguen. Y bueno, Eva me da un poco de penita también. La princesa desvalida me cae un poco peor. Heroínas literarias. No sé si os he puesto imágenes en general de cine y de series porque creo que funcionan un poquito mejor. No sé si habéis leído Mujercitas o si recordáis, esta es una adaptación en la que era Winona Ryder la protagonista, Jo March, de las 4 hermanas. Y bueno, no sé si recordáis un poco el personaje. Yo era una chica que era escritora, quería ser escritora, y bueno, pues curiosamente además al final de la historia, perdonadme si os escribo algunas Mujercitas, espero que no, yo se casa con un profesor, pero parece ser que esto fue de hecho presión del editor a la autora, porque no podía ser que la heroína terminase sin casarse. Era bastante broncas, e incluso yo creo que el tema de que le llamen Joe, que es un nombre un poco ambiguo, ya tenía cierta chicha. Esta es Aliena de Siren, de los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Aliena de Siren yo creo que se puede resumir como una mujer que cuando cae en desgracia se hace a sí misma. Cambia mucho y creo que es un personaje muy fuerte, y además una cosa que me gusta mucho es que es un personaje que gusta mucho a los hombres por su fuerza y no por su inocencia. Creo que es una cosa que es bastante interesante en este planteamiento de también cuál es el arquetipo atractivo muchas veces, ¿no? Lisbeth Salander. No sé si conocéis la trilogía Millennium. Bueno, Lisbeth Salander digamos que es no sé si decir la antiheroína, ¿no? Es muy cañera, es muy bestia y, bueno, os cuento un poco por qué desarrolló Stieg Larsson este personaje. Cuando Stieg Larsson era jovencito, tenía como 12 o 14 años, salió un día con sus amigos y a sus amigos se les ocurrió la feliz idea de violar a una chica que conocía. Vaya amigos. Él no hizo nada y al poco tiempo, unos días después, se encontró a esta chica por la calle y le pidió disculpas. Y la chica le mandó a paseo, pues en fin. Y él, aquella experiencia le marcó mucho y desde entonces se consideraba un marcado feminista, y de hecho por eso también él quería desarrollar personajes. El de Lisbeth, digamos, que se acerca mucho a algunos arquetipos más masculinizados, mientras que, ¿cómo se llama el hombre? El otro protagonista, que tiene también algunas cosas más femeninas, digamos. Y bueno, me podría extender con muchos personajes de Canción de Hielo y Fuego, que además José R. Martin dice que para hacer personajes femeninos bien lo que hace es muy fácil, piensa en las mujeres como personas. Pero esta me gusta mucho porque es muy rompedora de cánones, Brienne de Tarth. No sé si conocéis un poco la historia de este personaje. Es un personaje que tiene, digamos, una presentación arquetípicamente masculina, pero es que se merienda todo. Es un personaje impresionante con sus inquietudes, su desarrollo. Y bueno, a mí es uno de los personajes que más me gusta. Podría coger bastantes personajes de esta saga y bueno, y de otros tantos que me he dejado, pero os quería poner simplemente unos poquitos ejemplos. Y esta que también me gusta mucho, Hermione Granger, de J.K. Rowling, que ya la hemos mencionado antes, Harry Potter, que digamos que no es un personaje que esté todo el día pegándose, ¿no? Que a veces nos creemos que la heroína tiene que ser, que también puede ser, ¿no? Como Eowyn en El Señor de los Anillos, que se viste de hombre, coge la espada y reivindica todo lo que tiene. Eso es una opción, pero no tiene por qué ser la única. Hermione Granger se parece más a un personaje un poco más burocrático, de cumplir con el deber, pero aún así muy luchadora, muy inteligente, muy leal a sus amigos, y que tampoco tiene ningún perfil ella de ay, miradme qué mona soy. Vale, la actriz será muy buena, pero bueno, ya me explico, ¿no? No es una cuestión de aspecto, sino una cuestión del desarrollo de su personaje. Bueno, me gustaría, ahora os lo cuento yo, pero que penséis un poco cuál es la diferencia entre esos arquetipos caducos y los segundos que os he presentado. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Los segundos son autónomos, son independientes, rompen los clichés, tienen una profundidad mucho más allá de ser un sujeto que, digamos, está al servicio de la narración pero no hace nada por sí mismo, y esto es otra parte. Tienen un rol activo en la historia, toman las riendas de su vida. En un mundo como el que vivimos creo que es una cosa que hay que considerar. Todos tenemos que ser responsables de nuestra propia vida, seamos hombres o seamos mujeres, es que no nos va a quedar otra, así que creo que es mejor que a través de la literatura
intentemos transmitir este mensaje. Voy a intentar dar muy rápido un repaso a cómo creo que a unos consejos que creo importantes para crear un personaje femenino. En primer lugar, pasar un poco de las exigencias físicas, que siempre parece que las mujeres siempre tenemos como una historia de será guapa, será fea, alta, baja, etcétera, que algunas veces se hace con los hombres, pero de una forma diferente. He puesto este inicio que yo creo que puede ser habitual en la parte de atrás de una novela romántica, que es fulanita es una atractiva abogada, y ya nos imaginamos un figurín así muy estilizado, con unos tacones así que yo no sé cómo se puede llevar, pero bueno, etcétera, ¿no? Ya lo primero es que es atractiva, eso es lo primero que tenemos que decir. Yo me imagino muchas veces a gente que hace ese tipo de descripciones, algunas un poco más burdas, más soeces, que lo que me imagino es, ¿sabéis ese arquetipo de que pasas por, y no me quiero meter con nadie de una obra, ¿vale? Que pasas por una obra, te miran de arriba abajo y te dicen algo que te quedas así? Pues a mí me da un poco esa sensación a veces cuando leo algunas descripciones de mujeres. Creo que no es que el personaje no pueda ser atractivo, creo que en general en la realidad más o menos cada uno tiene su público, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero bueno. Hay algunos, además aquí se me ha quitado que lo tenía tachado esa frase, algunos clichés que a mí me parece que están refritos y que quedan regular. Largas piernas, generosos pechos, abultado escote, para empezar a presentar a un personaje. No sé yo, a ver, puede encajar a lo mejor si estamos en un tema erótico, pero así porque sí, en una novela policíaca, no lo veo. Y bueno, las mujeres también pasamos frío y nos abrigamos, de hecho creo que en general pasamos más frío que los hombres, así que también el tema de la vestimenta, esto a lo mejor está más marcado en otras técnicas narrativas, ¿no? En la creación de personajes para videojuegos, por ejemplo. Darle al personaje un papel activo en la historia. Como os decía, seamos hombres o mujeres, tenemos que aprender a tomar las riendas de nuestra vida. Y bueno, otra cosa que además me da un poco de rabia es cuando las mujeres no son personajes sino decorado. Pasa un poco con estas princesas, pero a veces sucede, ¿no? Hay un mafioso en una historia y detrás hay dos mujeres estupendas, ligeras de ropa, bailando, que no hacen nada más que estar ahí de decorado. Bueno, si lo pones ahí, que sea también para reflexionar, pero ponerlo simplemente porque te parece bonito, bueno, pues no sé, a mí me chirría un poquito también. Hay un test que se utiliza sobre todo para cine, que se llama el test de Bechdel. Y lo que intenta ver es el grado de igualdad que tienes al plantear tu historia. ¿Qué tiene que tener tu historia para que pase el test? Bueno, tienen que aparecer al menos 2 personajes femeninos con nombre. Estos personajes tienen que hablar entre ellas en algún momento. Y esa conversación tiene que tratar de algo que no sea un hombre. No vale, no solo de un novio o de un marido, sino su padre, su jefe o el presidente de los Estados Unidos. ¿Vale? Da un poco lo mismo. Y os sorprendería la cantidad de películas, sobre todo, que no pasan este test, por no decir que la inmensa mayoría. Mi recomendación a la hora de pensar personajes en una historia, crear un reparto donde haya mujeres con su propia identidad y que sea más o menos, pues como hablábamos, ¿no? Somos aproximadamente la mitad de la población, pues más o menos que nuestra historia lo refleje, salvo que justamente la historia no lo permita, pues porque estemos hablando pues de la historia de Viven, que era un equipo de rugby, que eran todo hombres y había 4 mujeres en el álbum, ¿vale? Y hay que pensar en que estos personajes tienen que tener intereses más allá de relacionarse con hombres o de atender sus problemas, que pueden ser parte de sus intereses, ¿vale? No digo que no, pero evidentemente seguro que tienen una aspiración más allá de encontrar marido, digamos. Creemos mujeres reales, intentemos pensar un poco de forma neutra porque a veces sí que, bueno, en la vida nos enfrentamos muchas veces a problemas similares, también hay problemas de género, por supuesto. No olvidemos que no siempre se cumplen los tópicos, que puede haber comportamientos en mujeres que son culturalmente masculinos y viceversa. Y también podemos aprovechar de nuestra historia para plantear, de hecho, cuestiones de géneros. Entendemos también que el personaje sea equilibrado, con sus luces y sus sombras. Si tenemos, pues lo que decía otra vez, la atractiva abogada, y es monísima, majísima, y no tiene ningún defecto, algo chirría. Yo creo que ese personaje no está basado en nadie real. Y hay que hacer que evolucione a lo largo de la historia. Esto es importante. Cuando empieza la historia, el personaje es de una manera y cuando termina es de otra. Como a nosotros nos sucede, las experiencias nos cambian y nos influyen. Si vamos a ser sexistas, hagámoslo de forma consciente. Ayudemos a los lectores a reflexionar sobre estas realidades, sobre los micromachismos, sobre la violencia, sobre la discriminación, sobre el sexismo en general. Y pensemos además que como escritores podemos ayudar a crear un espacio de reflexión respecto a todos estos temas y yo creo que eso es muy interesante y es un gran poder el que tenemos si logramos llegar a nuestros lectores. Yo de verdad creo que hay cada vez más personajes femeninos fuertes y reales, pero creo que todavía tenemos como muchas cosas todavía detrás que a las que estamos acostumbrados, sobre todo por ejemplo por esto que os decía del cine, ¿no? Y bueno, pues simplemente es ir pasito a paso e ir cambiando un poquito las cosas. No convirtáis a la mujer en un hombre que puede parir, no es solo eso, ¿vale? Digamos que cada personaje tiene su intríngulis.
una de las cosas que te puede influir, por supuesto, es tu género. Pensemos en esto. No es simplemente voy a crear a un héroe épico y ahora en vez de ser un héroe épico es una heroína épica. No, seguramente tenga algunas diferencias. Y luego, bueno, pues intentemos plantearlo con un criterio de igualdad de trato, no de mujeres que se quieren convertir en hombres, no es lo mismo. En principio, el feminismo no consiste en que las mujeres queramos hacer exactamente todo igual que hacen los hombres, sino simplemente estamos hablando más de una igualdad de trato y de una visibilidad, como decían mis compañeras antes. Y bueno, hasta aquí. Gracias. No sé si alguien tendrá algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera añadir, dudas, ruegos, súplicas. ¿Sí? Yo quería hacer mención también a María Lejárraga, que prácticamente escribió toda la obra de Martínez Sierra, que fue su marido, y sí que viene en los libros de texto, Martínez Sierra. ¿En qué libro de texto? ¿Perdón? ¿En qué libro de texto? ¿De qué editorial? Bueno, para que la ponga en un instituto. Cuando estudié hace ya mucho tiempo, en teatro sí venía. Bueno, Pues, no venía ella, venía él. Sí, es cierto que bien. la obra suya la escribió María. Y otra escritora también me parece muy relevante también es María Carmen de Burgos. Eso por una parte. Y luego quería saber ustedes qué escritoras actuales españolas son más relevantes hoy día. ¿Vivas? ¿Género? Es que es muy difícil elegir y parte mucho del criterio personal y del gusto y de tus inquietudes. ¿Y en castellano o dentro de toda Hispanoamérica, que compartimos el mismo...? No, me refiero más a nuestro país, vamos. Pues en nuestro país yo soy muy fan, tanto de Espido Freire como de la pobre y denostada Lucía Echevarría. Y si hablamos de hispanoamericana, soy una enamorada, a la par que envidiosa completa, de Gioconda Belli. ¿Cómo un ser humano puede escribir también poesía, narrativa y teatro? Matémosla. No, es increíble. Me parece, pues, para ella habría que crear genio, porque lo es. Tiene una capacidad de narrar, de evocar la mujer habitada. Me parece una de las mejores novelas que se han escrito en lengua castellana en los últimos 300 años. Y su manera de expresar la emotividad en poesía a mí me pone los pelos de punta. Y en teatro crea personajes que hablan de verdad. No es una narración a la que le hemos quitado el narrador, porque vamos a ver si hacemos teatro y se nos da bien. Entonces, soy una enamorada de Gioconda Belli. Quería también hacer una referencia, a lo mejor no entra en ello. Cuando hablan de heroínas femeninas, las heroínas o los personajes femeninos de Galdós para mí y de Galdós y García Lorca, también las hago referencia. Las mujeres en esa, que sus personajes femeninos, que prácticamente, sobre todo el Tristana también, pues hace referencia a él. Nada más que era eso. ¿Algo más? Sí. Bueno, yo, por supuesto, no lo he dicho con ningún ánimo de banalidad. El talento no salta a la vista, el aspecto físico sí. Si ha molestado lo retiro y nada más. No. Solamente un apunte de... Que, bueno, en cuanto a la travesía vuestra, yo os admiro. Sé que es muy larga y muy dura. No sé si en algún momento ha faltado un poco de iniciativa propia de las mujeres. No sé si los editores les faltó talento para discernir entre el valor de la obra o si se han fijado si era hombre o mujer nada más. Creo que sería una torpeza muy grande, pero afortunadamente creo que habéis avanzado mucho, habéis hecho grandes conquistas y como un ejemplo que os sirva de ánimo. Aquí se presentan muchos libros, siempre con venta de libros lo que se puede. Hasta ahora creo que nunca había sucedido
Hace unos días se presentó un libro, una mujer venía con un carro de libros. No le quedó ninguno. Si más hubiese traído, más habría vendido. Quiero decir que tenéis un campo conquistado, aprovechando y simplemente echarle valor, nada más. Gracias. Yo opino que actualmente, bueno, sí que tenemos a lo mejor un poquito más de visibilidad a nivel quizá de medios de comunicación, que parece que salen muchas mujeres escritoras que presentan muchas obras, pero yo hice una cosa, me lo recomendaron en una ocasión, ponte a leer de todos los libros que tú tienes en casa, cuántos están publicados por mujeres y cuántos están por hombres. Y yo, que creía que era una gran lectora de mujeres, me llevé un chasco porque tenía muchísimos más que hombres. Y yo, si consultamos luego las listas de bestsellers de los más vendidos, nos volvemos a encontrar actualmente hombres, muy poquitas mujeres cuando nos las encontramos. Y bueno, respecto a la historia, yo creo que quizá, más que falta de iniciativa, yo diría primero que no hemos tenido las mismas oportunidades. Una mujer no ha tenido acceso a lo mismo que un varón, tanto a nivel de educación como de salir del ámbito privado, de salir de casa, de mostrarse. Y también que, ahora ya no, pero estaba mal visto que las mujeres escribiesen, por eso tantos seudónimos masculinos. Y por eso, bueno, escribían, sí, carta, diario personal, que era lo que estaba bien visto. Y yo sí que creo que hay muchísimas mujeres que escriben, y yo creo, a lo mejor esta es mi percepción de mi propia vida, creo que, y de la gente que tengo alrededor, creo que las mujeres somos más lanzadas para, voy a intentar dar salida a un libro, voy a hacer una presentación, me voy a mover. Creo que en eso también, a lo mejor, tenemos más, no sé si decir más humildad, y tenemos más capacidad para movernos. Por supuesto, es una generalización en la que me puedo equivocar. Creo que lo que nos queda por conquistar es más bien la parte de llegar a esos bestsellers que dice Cristina, a esa parte de, digamos, más éxito o más visibilidad más continua. Yo estoy convencida, y bueno, conozco autoras maravillosas y que se mueven muchísimo, y bueno, como decías, es verdad que es una prueba que aquí se presentan muchos libros de autora. Yo de hecho hace un año presenté un libro aquí y fue maravilloso, pero sí que creo que estamos todavía en ese primer paso, en el vamos a empezar a publicar, vamos a empezar a movernos, y bueno, un poco también la intención de esta actividad yo creo que va un poquito por ahí. Bueno, pues yo creo que sí que es verdad que tenemos mucha más visibilidad. Pues el hecho es que nosotras estamos aquí, podemos hacer ya prácticamente de todo, pero el problema no es que no haya muchas mujeres escritoras, el problema es que el mundo de los negocios es masculino, el sistema es patriarcal. Es decir, tú puedes escribir un libro, pero luego los editores, la gente con poder, la gente que tiene el dinero son hombres. Ese es el problema, ¿no? O sea, nosotros, las artistas, que era el tema que yo trataba, pues el 85% de las mujeres licenciadas en Bellas Artes, esos son mujeres, pero luego a la hora de hacer los tratos, los galeristas, los grandes marchantes son hombres. Entonces el problema es eso, que el mundo de los negocios es masculino. Y bueno, que es verdad que somos una mesa de mujeres, pero que es cierto que sería impensable que si hubieran sido 5 hombres les hubieran dicho estos bellos chicos, no sé, pero que no es nada personal, sino los matices que hay. Y es verdad que estamos mucho mejor, pero queda muchísimo por recorrer, muchísimo. Y bueno, eso quería decir. yo hacer una última puntualización, y es que hoy solo estamos aquí mujeres hablando de literatura y mujeres. Hace 7 años ya, fue 6, 7 años, se organizó en la Feria del Libro de Sevilla un acto parecido a este, que tenía como título Mujeres y Libros. Había 5 ponentes, todos masculinos, no había ni una sola mujer para hablar de mujeres y libros. No recuerdo quiénes estaban, no recuerdo los nombres de todos, sí que sé que estaba Pérez Reverte, por ejemplo, pero el resto de compañeros no sé quién era. Y me pareció muy triste, ¿no? Y muy indignante aquella noticia. Hacemos un evento para hablar de mujeres y libros y no invitamos a ni una sola autora. También, viendo la crónica de aquel evento, se dijeron cosas que yo creo que cualquier mujer y cualquier
sin ser feminista, habría debatido de largo, porque nos encasillaron de nuevo en clichés, en estereotipos y realmente no fue nada innovador, fue más de lo mismo, pues por las mismas personas de siempre. ¿Pero era referido a la mujer como escritora o el papel de la mujer dentro de los libros? Concretamente querían hablar de personajes femeninos. En los libros. Sí. ¿Para este acto habéis invitado a algún hombre como ponente y lo ha rechazado? A unos 50 no. No precisamente porque al pensar en el acto que estuvimos organizando Cristina y yo, también la idea era un poco que si queríamos hablar de mujeres frente a la literatura, somos nosotras frente a la literatura. Y por supuesto, una cosa que sí dejamos muy clara es que queríamos que pudiera asistir, que ahí sí que entiendo también que tiene sus razones muchas veces los espacios solo para mujeres, pero en este caso sí que queríamos que este mensaje llegase a ambos géneros y que no hubiese... Que por supuesto también por eso era la idea de hacer una mesa redonda, para que cualquier persona que viniera pudiera preguntar, opinar, rebatir o decir que no tenemos ni idea. Y por supuesto el acto es igual de válido aunque no haya ningún ponente masculino, ¿eh? Yo no es pregunta, sino simplemente una reflexión. Acabas de decir hace un momento que las mujeres no han tenido las mismas oportunidades que los hombres. Y yo pienso que tú, y perdóname que te tutee, ¿tú estás convencida que tú no has tenido las mismas oportunidades tan joven en esta época que los hombres? ¿Estás convencido? No es un tópico ya feminista. Yo sí reviso mi propia vida, como me ha puesto de ejemplo a mí, no. Creo que puedo empezar a pensar ejemplos personales que no. Y bueno, mi respuesta era una perspectiva histórica, pero no, si me pongo a pensar yo en mi propia vida, no creo que haya tenido más, o sea, no creo que haya tenido las mismas, ni muchísimo menos más, como he oído por ahí. No sé vosotras, igual yo soy un bicho raro. Yo creo que esto depende un poco también de tu entorno. Yo creo que si yo he tenido las oportunidades que he tenido, se debe más a que tengo un entorno familiar en el que creo que eran, bueno, lo decía mi abuelo, los llamaban a mis padres el puente generacional, ¿vale? Y entonces pues tenían ya unos roles muy compartidos y muy tal, y nunca me han tratado diferente que a mi hermano. Familiarmente he tenido muchas oportunidades gracias a mi familia, profesionalmente también, mucha ayuda y mucho apoyo, pero creo que sigue existiendo esta diferencia incluso en cosas como cómo ir a la oficina. Hay gente a la que no le dejan ir a trabajar sin tacones. También es verdad que es horrible lo de la corbata en verano y en Madrid sobre todo, que no voy a decir que no haya también problemas para los hombres, por supuesto, pero sí que creo que todavía hay cosas diferentes y de hecho uno de los trabajos en los que estuve hace unos años era una consultora donde además hablaba mucho de lenguaje no sexista, de integración, de feminismo, y yo sorprendía a las mujeres comentando que aquella no se pintaba la raya del ojo para ir a trabajar. Por favor, pues, no sé, yo no lo podía entender aquello. Entonces, pues todavía en sitios donde se supone que hay mucha integración, todavía hay como golpecitos, ¿no? A lo mejor es verdad que no es tan marcado como otras veces, también depende del sector. Yo he trabajado en sectores donde hay bastantes mujeres. Supongo que eso también depende un poco. Creo que no es lo mismo que si a lo mejor estemos en un campo más de ingeniería, por ejemplo. Me imagino que puede ser más complicado para una mujer que un campo más cercano a la biología, aunque no sé si habéis visto ese experimento que se ha hecho a veces de presentar un currículum con el nombre de hombre y de mujer y se ofrece siempre menor salario a la mujer aunque el currículum sea igual. A mí esto me sorprende mucho que suceda. Parece una lástima. De hecho, bueno, hay cosas, ya se habla de no poner la edad, de no poner fotografía, pues muchas veces es por este tipo de cosas, me imagino. Y bueno, a mí me parece también importante señalar lo que ha dicho Koba, que las oportunidades no tenemos que verlas solo en lo que es el ámbito familiar, es en toda la sociedad, salirnos fuera, y si seguimos comparando nos damos cuenta de que las cosas no están mejor que hace algún tiempo, pero no están ni muchísimo menos como deberían estar. Yo sí voy a contar un caso personal, para que vea usted que las oportunidades no son las mismas. Yo hace poco estaba en una reunión con un profesor, un doctor de la universidad, de Historia del Arte, no voy a decir de qué universidad, y nos quejábamos de la falta de oportunidades con respecto a nuestros compañeros, ¿no? Chicos. Y nos dijo que, literalmente, que si no habíamos
pensado en explotar nuestro lado de la belleza para llegar a puestos. Eso se lo puedo asegurar y hace menos de 2 meses. Entonces, en mi sector, que es más que la literatura, el arte, le puedo asegurar que los puestos de poder y altos, medios y altos están ocupados en un 90% largo por hombres y nosotras nos quedamos abajo. Entonces, además, nuestros sueldos ahora mismo están, no sé si podéis corregirme alguna, entre el 23 y el 34% menos. Entonces, cuando una mujer tiene una pareja, una unidad familiar, normalmente, pues si tienen un hijo, tiene que dejar el trabajo, seguramente sea la que gane menos. Y como nosotros ganamos entre un 23 y un 34, pues los dejamos. El hombre sigue, nosotros dejamos nuestras carreras. Entonces, para nada pienso que estemos en igualdad de condiciones, ni hemos llegado ni de lejos. Aparte, estas reivindicaciones no solamente desde nuestros ámbitos personales, sino también extensible no solo a nuestro país, sino a otros países donde todavía están más a la cola que nosotros. Por eso pienso que estos actos son necesarios y... Yo también, Machacan por lo que dicen. Vale. Este funciona. Sí, sí, claro. No, está cerrado. Probando, 1, 2, 3, hagamos un cliché. Yo soy profesora de secundaria de la escuela pública y llevo dando clases 15 años. Si me dieran 50 euros cada vez que he sido discriminada por un padre o una madre porque era profesora y no profesor, ahora mismo igual me podía retirar en la Bahamas, así con mi daiquiri. Un poco más lejos. Y luego, dentro de mi vida personal, yo me crié en un colegio de solo niñas, de la escuela pública, porque mi familia no... Lo del puente generacional, estos pobres se lo saltaron, mi familia. Yo no tuve oportunidad de hacer actividades de educación física, porque nuestra profesora de educación física iba en tacones y con un chándal de Chanel de color amarillo. Entonces, yo probablemente tenga ciertos problemas con mi físico y con lo mal que me relaciono con mi cuerpo porque no me enseñaron la belleza del deporte. A mí no me pusieron encima de una bicicleta. Las chicas lo que tenían que hacer era gimnasia rítmica y bailar. Y a mí, pues la gimnasia rítmica, francamente, me gustaba más leer. Siglo XXI, 2017, Alcorcón, la localidad en la que yo doy clases dentro de una escuela, de la escuela pública, de un colegio público, pues en el colegio concertado, que sufragamos con el dinero de todas y de todos, se organiza la siguiente actividad extraescolar para chicas: clases de ganchillo. Todo correcto el ganchillo, perfecto, hacer ganchillo es fantástico, relaja, trabaja la motricidad fina, la motricidad gruesa, muy bien, nos conecta con lo ancestral, con hacer algo con nuestras manos, chachi, me gusta. Clase de actividad extraescolar para chicos de Alcorcón, año 2017, visitar el Santiago Bernabéu. Muy bien, el Santiago Bernabéu, para niños de primaria. El Santiago Bernabéu, muy bien, si eres del Atleti igual lo tienes un poco más chungo, no sé, no es mi caso, yo soy del Rayo Vallecano. Y las chicas, ¿qué? Pues no pueden ir al Bernabéu porque, no sé, van a perder la flor, el aura de misterio. ¿Qué va a ocurrirles por ir al Bernabéu? Y a los chicos por coger la aguja de ganchillo, perderán para siempre su capacidad reproductiva y su manera de enfrentarse a la vida de una manera viril. ¿Ocurrirá esto? No. Esto pasa en España, en esta comunidad autónoma, en Alcorcón. Perdón, ese tema lo conozco y bueno, ciertamente es el caso. Yo pienso que en la enseñanza, he sido muchos años docente en diferentes cargos, no existe, esto puede ser un hecho puntual, pero no existe tal discriminación. Hay organismos y funciones y técnicos que velan mucho porque no exista esta discriminación, que es donde se está formando el individuo. Por eso yo me lo cuestionaba y se lo decía, que hay ejemplos, pero que también se vela mucho porque no exista tal discriminación. ¿Usted nunca se ha sentido discriminada en su trabajo o en su ámbito sociocultural? ¿Perdón? Si le puedo hacer una pregunta y no le molesta. Una pregunta, ¿usted nunca se ha sentido discriminada por ser mujer en su trabajo, ni en su ámbito sociocultural, ni... no sé? Es que me da puro decirlo, pero no.
Probablemente he tenido una formación... ¿Y lo de cobrar un 34% menos no le parece poco? Eso no, es que eso no lo defiendo, me parece también muy mal. Eso es desigualdad. Bueno, eso también me parece muy mal, efectivamente. Y lo del ganchillo, ha habido técnicos que han supervisado este tema y por lo visto pues estaba muy sesgado. Pero que yo no defiendo, o sea, yo soy mujer y me inclino efectivamente por el valor de la mujer y porque siga adelante, pero que solamente quiero decir que actualmente donde se están formando los individuos, creo que no hay esa discriminación. Creo que no hay ahora en los centros educativos, a pesar de que ahora hay una profesora que ha puesto ese ejemplo, pero en fin, por lo menos yo he velado porque no lo hubiera cuando he tenido cargos de responsabilidad, por eso he intervenido. Yo quería, a propósito de lo que ha dicho, nos ha comentado que hay instituciones que velan precisamente para que no se dé esa desigualdad. Si esa desigualdad no existiera, no existirían esas instituciones. Entonces, lo ideal sería que no existieran, pero si existen es porque hay desigualdad. A ver, Asun, sí existe la discriminación. Bueno, que me tengo que ir de aquí. Pero te pregunto, ¿eso te lo has encontrado con padres españoles? Yo de género ahora... Sí. Es que mira... Españoles, muy españoles y mucho español. Mi mujer, la madre de Diego, es profesora. Y eso se lo ha encontrado, pero no con españoles. Porque una mujer no podría educar a sus hijos. No sé si estará por aquí. Estaba tocando la letra por ahí arriba, no sé si se baja. Y sí, se ha encontrado eso, pero no con españoles. Con españoles nunca la ha pasado. Y sobre todo la discriminación de... Es que tú, como no tienes hijos, esto no lo puedes entender. Pero si yo a su hijo le explico cómo encontrar el complemento directo que tiene que ver la utilidad que le haya dado a mi canal vaginal... Disculpe, no lo termino de pillar, me explica la relación y entonces ves el relojito del Windows dando vueltas en la cabeza del señor. Pero sí, españoles, muy españoles y mucho español. Hay de todo en la línea de señor. Yo quería comentar un caso personal, pero antes decirle a esa señora que no se lo tome como un ataque, de verdad, que estamos todos para aprender y para ayudarnos y no es un ataque para nada. Si así he visto lo bien que desarrolláis este tema. Y eso, y ahora a lo mío personal, yo soy relativamente joven y quería hablar de un caso de cuando yo estudiaba lengua en tercero de la ESO, hace ya un poco, unos 10 años. Un año nos mandaron leer 2 libros, porque nos obligaban a leer como a todos libros, y eligieron 2 libros, uno para cada trimestre, pero podíamos elegir el libro que queríamos leer de esos 2. Entonces, voy a hacer una introducción de qué iban más o menos los libros. Rebeldes era uno de ellos, es un libro sobre una banda de chavales jovencitos que se meten en problemas y tal, todos chicos. En ese libro creo que solo hay un único personaje femenino, que aparece fugazmente y no es importante para la historia. Luego el otro libro era Las chicas del hambre, de Joris Elifabra, que es un autor muy conocido. Es un libro en el que se ven un poco los entresijos del mundo de las modelos, se habla ligeramente del tema anorexia y bulimia y tal. ¿Qué nos dijo nuestra profe de lengua? Las chicas deberíais leer más Las chicas del hambre y Rebeldes lo piensan más para los chicos. Yo creo que si queremos igualdad y que se deje de discriminar, hay que empezar por inculcar a los chavales ese tipo de cosas. No puedes presentar 2 libros diciendo este para chicos, este para chicas. ¿Qué hice yo? Me leí el libro para chicos. Pero luego la profesora sí que tuvo un detalle muy bueno en el segundo trimestre, que fue decir, los que os hayáis leído Rebeldes, leeros Las chicas del hambre, y los que os hayáis leído Las chicas del hambre, leeros Rebeldes. O sea, nos mandó a leer el contrario, entonces los chicos leyeron también Las chicas del hambre y todas las chicas también leyeron Rebeldes, así que eso fue como un punto a su favor. Gracias. Nada. Yo quería preguntar una cosa. He visto todo el análisis que habéis hecho de todas las cosas negativas por ser mujer o positivas por ser hombre. ¿Creéis que no hemos avanzado nada o ahora mismo ha cambiado la cosa y es más accesible a una mujer luchar por sus derechos y su
Por supuesto, razón, o sea, creo que pruebas que estamos aquí, que además yo cuando propusimos esta actividad en Centro Asturiano fueron todo facilidades y me pareció estupendo porque dices, bueno, a lo mejor es un tema que puede a veces a mover algunas susceptibilidades y fue todo, sí, por supuesto, adelante con ello, confianza plena en vosotras, estupendo. Entonces yo sí que creo que tenemos muchas más oportunidades y luego además estamos teniendo ya la oportunidad de luchar por ello de una forma mucho más visible, que eso es lo que se supone que nos va a dar o nos tendría que dar al final una visibilidad equitativa, al menos así es como lo veo yo. Que digo que el presidente de este centro asturiano es profesor en la universidad, es psicólogo, es profesor de educación, lo digo para que sepan que aquí hay posibilidad, hay campo y hay sentido crítico hoy día y aquí hay muchos actos que vienen muchas mujeres, aquí no hay esa discriminación, no sé en otros sitios. Pero yo creo que hay más universitarias que universitarios incluso. Sí. Hay más universitarias que universitarios. Pero es que trabajo no hay hoy día. Más desempleo para mujeres. Está desapareciendo el trabajo, muchos trabajos que los hacían los hombres. O sea que ahora va a haber, yo creo que más en el campo que hacían las mujeres va a haber más, porque los hombres con la tecnología, la robotización los quieren ir quitando. Entonces, relaciones públicas, estas cosas que la mujer tiene más intuición, porque la tiene. La mujer no es igual que el hombre. Yo soy sociólogo y licenciado en ciencias políticas. No es igual que el hombre, es distinta. No digo que sea inferior, digo que es distinta. El hombre tiene que ser más femenino, desarrollar más su intuición y la mujer ser un poco más racional. Y creo que hay esa cuestión, pero no son iguales. Yo tengo 70 años y yo he conocido muchas épocas, he sido hippie y he sido muy raro y no son iguales que el hombre, ni muchísimo menos. Yo quiero matizar que ser diferente no implica que tengamos que ser desiguales. Una cosa es las diferencias que podamos tener y otra que haya una desigualdad por esas diferencias. No me refiero a desigualdad socioeconómica, sino tienen otras características en todos los sentidos que la diferencian. Que hay dos sexos y ya que seamos andróginos, que a lo mejor lo seremos algún día, pero de momento no. Bueno, que el problema es que en función a esas diferencias sí que se trata de una manera desigual a uno de los géneros. Y otra de las cosas que he comentado es que hay más universitarias, efectivamente, hay más universitarias y se gradúan con notas más altas que los hombres, pero luego hay más desempleo femenino y luego a la hora de colocarse en puestos altos en las empresas no tienen acceso a ello. Este ejemplo lo ponemos en el mundo de la literatura. Hay más mujeres filólogas, se gradúan con notas más altas y hay más editores hombres y hay más posibilidades para publicar a los escritores hombres. Entonces, yo creo que son datos bastante significativos. Yo pienso que somos distintos y es genial. Si es que no se trata de que seamos iguales y tengamos las mismas características. A mí me gusta que haya hombres y mujeres y que cada uno sea como le dé la gana. O sea, eso ahí no hay problema. Pero sí que existe una desigualdad en determinados ámbitos. Luego, las mujeres también somos diferentes y vosotros sois diferentes pues por un problema educacional. A nosotras nos ponen a hacer ganchillo y nos ponen un bebé en los brazos cuando somos pequeñitas, nos ponen un juguete para fomentar ser más emocionales y a vosotros un balón para ser fuertes y deportivos. Entonces tal vez cuando la educación empiece a ser igual para todos podemos elegir o yo que sé, o a lo mejor las igualdades de mujeres y hombres se van limando. Y luego pues que a mí me gustaría elegir un trabajo porque me gustase o porque yo estuviera capacitado, no porque ustedes los vayan dejando, es decir... Y no porque tenga que haber a la fuerza una distribución cuantitativa, sino que aquí tiene que haber un 50%. No. Pues si no hay en ese ámbito gente preparada, en ese pueblo... Sí, pero que yo no sé si me he entendido mal, pero he dicho que a lo mejor ahora va a haber más trabajo para las mujeres porque ustedes no estáis ocupando sus puestos. Pues porque la tecnología va a quitar muchos puestos de trabajo en cosas que las hacía el hombre. En cambio, en otras cosas que también debía haberlas sabido hacer el hombre. Pero yo cuando era niño no me dejaban entrar en la cocina porque no, era un cocinilla. Esta discriminación he sufrido. A mí me gustan mucho las cosas femeninas.
la costura, tal, pero no me dejaban, esto no es de hombres, o sea que yo también he sufrido discriminación. Pues para eso la igualdad sería estupenda. Pero a mí me gustan las cosas artísticas y femeninas, me gusta mucho lo femenino. Y yo no tengo nada de gay, soy muy machista y muy macho. Pero yo lo que veo es que haber creado este combate, de que los hombres son malísimos, que toda la violencia que hay es machista, que ya hay jueces ya que hasta están hartos ya de que todas las denuncias son de mujeres, que tal, oye, es que no hay ninguna mujer mala, ni agresiva, ni retorcida, anda que no son malas las mujeres como quieran serlo y manipuladoras. Y ahí tenemos la historia de los personajes que ha habido y casi todos los hombres malos, por ejemplo, Ceausescu en Rumanía y otros muchísimos han tenido una mujer malísima al lado que era la que les empujaba. Y aquí en este país todas las estafas hay una mujer que no sabía nada al lado, de todos los grandes estafadores una mujer que no sabía nada, y eso no me lo creo yo para nada. Yo no digo que no haya mujeres malvadas, bueno, pero si nos ponemos en ese plan, no sé ahora mismo el número, en su día lo miré hace poco, pero la mayoría de los asesinatos los siguen cometiendo hombres. También en esto de la naturaleza se habla muchas veces de que a ciertos temas hormonales pueden tener cierta relación con la agresividad o culturales también, ¿no? Entonces, yo no creo ni que todos los hombres sean unos asesinos, ni unos discriminadores, ni nada de esto, pero la única forma de dar visibilidad a problemas como el de, no sé si lo habéis visto, esta semana ha salido el juicio de esta mujer que se quedó paralítica huyendo de su marido. Una cosa tan tremenda jamás debería suceder, y estadísticamente le sucede más habitualmente a las mujeres. Busquemos el problema, solucionémoslo, para que no tengamos que tener en unos años o en el futuro debates así. Yo creo que tendríamos que ir hacia allí. Yo no odio a ningún hombre por el hecho de ser hombre, y bueno, Dios me libre, me parece que además es absurdo pensar que una, digamos, revolución feminista se va a hacer solo las mujeres. Yo voy mucho a las bibliotecas